expresarte si había gente hablando detrás tuyo. Absolutamente eso. Claro. No, la columna que traje hoy es un poco para, es como parte de mi saga de columnas en este programa y en otros, que tiene que ver un poco siempre lo que hablo con hip hop y a veces una perspectiva más política, ¿no? Pero en este caso quería hablar de dos artistas, en realidad de una dupla y de un artista que son referentes de lo que podemos caracterizar como un hip hop explícitamente de izquierda. Hip hop que se propone tener discursos de izquierda, ¿no? Porque después uno obviamente puede hacer sus propias deducciones cuando escucha rapear a alguien, así como cuando escucha hablar a alguien, o lo que sea, de quizás que entendiendo lo que quiere decir o de dónde está hablando, puedes interpretar qué piensa, siempre hay margen de error. Pero en este caso es gente que se propuso explícitamente hacer activismo con su rap. En lo que acabas de decir, reconozcamos que en general un 80% de las veces... Porque uno además tiende siempre a considerar que las personas que admira piensan como uno. Es un poco justo lo Y que en quería. general lo que quería traer sucede. justo para arrancar la columna era una respuesta que nos dio Midi el otro día, Nahuel Lombardo, que le pregunté en un momento algo sobre esto de que los artistas se comprometan a decir algo sobre la actualidad política de un país o mundial o lo que sea, social de cualquier tipo. Y él lo que me respondió es, claro, mucho nos gusta cuando un artista que escuchamos o un artista reconocido dice algo que tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Pero tiene como ese doble filo de qué pasa cuando un artista dice una opinión que no nos gusta, o más que una opinión que no nos gusta, una opinión que quizás directamente choca con lo que nosotros vemos de ese artista, ¿no? Porque es lo que creo que pasa muchas veces, ¿no? Hay artistas que decimos, bueno, capaz piensa por acá, piensa por allá, y recuerden que siempre está ese margen de error, y que es eso, ¿no? Como lo que él contestaba me parecía súper lúcido, que era esto de, porque el artista no tiene por qué salir a hablar sí o sí, si quiere puede hacerlo, y en la historia argentina es muy importante toda la ola de artistas, todas las olas de artistas que hubo demostrándose en contra de la opresión en cierto momento. Recordemos la época de la dictadura, el otro día hablábamos de los 90, Mercedes Sosa, León Gieco, etcétera. Pero que claro, que hay veces que quizás no estamos tan contentos con eso. Y ante estas elecciones hubo debates en redes sociales entre incluso referentes, especialmente en Twitter, entre referentes de distintas áreas del hip hop, por ejemplo el freestyle, por ejemplo la gestión del freestyle, por ejemplo la música, etcétera, etcétera, sobre política. Hubo explícitamente debates sobre política y debates sobre, y también entre todos sus seguidores también, por supuesto que a veces se ponen un poco intensos, ¿el hip hop es de izquierda? Eso es lo que mucha gente pregunta. Hay mucha gente que sale a decir no para nada y mucha gente que sale a decir sí, obvio. A mí me da un poco de ternura y la verdad me da ganas de abrazar a la gente que dice que el hip hop no es de derecha. Bueno, yo tengo esa idea de creer que si sos hip hop no podés tener pensamientos reaccionarios ni conservadores, y me parece... No, esto de ser hip hop, viste, como medio como hacer hip hop, pero no sos para mí son términos muy taxativos, todo lo que tiene que ver con el arte además, es taxativo, también, como dijo Dolina, es una pelotudez. También porque incluso hay personas que pensaron diferente en distintos momentos. Para mí... el otro día en Representar, que tuvimos un programa súper intenso con el Indio Javi y Malena D'Alessio, que realmente, hay que decir, se lo dije a Plus el otro día al aire, él es creo que él tomó la decisión de exponerse de la manera más extrema por ser la persona con mayor visibilidad y hablando explícitamente del discurso negacionista, porque además fue por ese lado, lo cual realmente para mí fue una sorpresa y se lo agradezco muchísimo. Es un programón que se puede ver en YouTube, recuerdo a la gente. Pero la verdad es que lo que generó después fue descomunal, el nivel de agresión y todo... No, de reacción al programa. Totalmente. Fue muy, muy complejo lo que terminó sucediendo. O sea, como terminó teniendo mucho alcance, pero a la vez un montón de gente enojada. Y en ese mismo reel, algo me pareció espectacular como decisión de, no sé si fue de Porte o de Ale, que es un poco preguntarse si el hip hop es político o no, si puede ser de derecha, izquierda, etcétera. Lo mismo un poco que vas a charlar ahora. Y la foto que se ponía, no sé si te acordás, de portada, era... Kanye dándole la mano a Donald Trump. Bueno, claro. ¿Y por qué nombro a esta persona? Porque si nosotros hablamos de Kanye a fines de los 90, vamos a pensar en un tipo humano que estaba relacionado con Talib Kweli y Mos Def, totalmente radicalizado. Del otro lado del espectro, politizado absolutamente. Por completo, un poco más relacionado con los Black Panther que cualquier cosa. Y hoy, nada, eso, dándole la mano a Donald Trump o él mismo siendo candidato
de expresiones totalmente y que no es más hip hop. Bueno, claro, yo lo que me parece clave tener en cuenta, obviamente cada uno tiene su opinión y es súper respetable y demás. Yo particularmente me aproximo al hip hop y a esta temática dentro del hip hop como me gusta aproximarme a todo este tipo de cuestiones, que es valorar las cosas como un proceso. En principio, no es lo mismo el hip hop del 73 que el hip hop de ahora, no es la misma gente la que lo compone tampoco, y además estamos hablando de un género una cultura que, vivió una expansión internacional y global realmente, que obviamente no es que solamente gente que piensa de cierta forma está dentro de ese género. Sí creo, como todo el arte, que es un poco un terreno de disputa, así como creo lo mismo del lenguaje, así como creo lo mismo de muchas cosas, son terrenos de disputa, que no necesariamente eso quiere decir que todo el tiempo hay debates explícitos sobre política y que es un terreno como si podría ser una batalla de freestyle sobre un tema, pero sí que es un terreno en el cual puedes encontrar un montón de expresiones distintas. Sí, obviamente uno puede relacionar con cuestiones originarias del hip hop y de los valores, si se quiere, comillas, de los inicios del hip hop, uno puede relacionar cierto tipo de pensamiento. Eso no quiere decir, como que siento que cada uno lo amolda un poco a lo que piensa cada uno para estar dentro, que es lo que pasa con tantas cosas del hip hop. Pero, por ejemplo, una pregunta quizás más para hacerse es si el hip hop puede ser racista. Bueno, yo creo que ahí tenemos la misma discusión, yo creo que un poco más clara quizás, pero eso no implica que podamos ser tan taxativos con las cosas, porque hay más de una persona en cada país donde hay hip hop que es racista y que hace hip hop y que es muy valorado por su hip hop. Entonces, como lo que quería traer es esa discusión, como una discusión que siempre va a estar abierta y que en todo caso, por ese tema de que siempre está abierta, es justamente un terreno de disputa y un lugar en el que justamente en algo tan aparte verborrágico y verbal como es el hip hop, que tiene el rap como uno de sus elementos, justamente algo de lo que me parece a mí más rico del hip hop es que exista ese terreno de disputa, tanto en una batalla de freestyle como en un tema, como en un beef, como en un graffiti. Hay algo también de una dinámica que avanza con la historia del hip hop que es muy impresionante y que es una de mis cosas favoritas, que podés ir como leyendo la historia universal desde que nació el hip hop, que no fue hace tanto, a través del hip hop, a través de los grafitis, a través de los temas, a través de las batallas. Eso es lo lindo también, ¿no? Como hoy en día ponerle pensando en batallas en las que se discutieron, sin nombrar ninguna en particular, cosas importantes para la Argentina, por ejemplo, de ideologías políticas, momentos históricos, bueno, son también un hito que queda, ¿no? Lo que se dio con el aborto. O sea, si lo planeás... No quería nombrar ninguno en particular porque sigue habiendo una cantidad de remolones alrededor de eso que siguen rompiendo las pelotas. Hay que decirlo, pero gente muy violenta. Muy violenta. Sacando la cuestión de quiénes están involucrados en el debate. Claro. Mil disculpas, no es que lo quería traer porque además ya sabe Roma lo que pienso de ella, la admiro profundamente. Crack, total. Ese día la rompió. Y muy injusto todo lo que se tiene que seguir fumando también. Completamente injusto. Pero la verdad es que si lo planeabas, o sea, es como lo que pasó a nivel político en esta semana en Argentina, como dale. Demencia. O sea, sí, no, es que a eso voy, como a la vez sigue siendo como una batalla que marca también en qué momento se dio la batalla, qué cosas se discutían en el país en ese momento. Eso es lo lindo también del hip hop, ¿no? La discusión de Tata Cody con el tema del Estado. Del Estado, claro, tal cual. ¿No? O sea, para mí realmente es eso también, como es casi un registro como es el registro periodístico, bueno, tenés el registro artístico y podemos pensar con cualquier hito de la vida, pensándolo, mencionábamos a Midi, bueno, la relectura sobre los 90 y que un artista de prácticamente 30 años lo haga hoy en día, también marca el momento que estamos transitando, ¿no? Como eso es un poco lo que a mí más me gusta y por eso particularmente traje estos dos artistas para charlar, para mostrar quizás algo que siempre muestro en mis columnas, pero quizás más concretamente para hablar de artistas que se proponen tener una narrativa radical de izquierda, radical no como la UCR, sino radical en términos de radicalización. Y el primero del que quería hablar es Immortal Technique, que Immortal Technique es muy conocido por la gente más nichosa, si se quiere, del hip hop y especialmente del hip hop estadounidense. Sin embargo, es una persona de origen peruano, hay que decir que es una persona que a los 2 años su familia escapó de Perú por el conflicto que estaba viendo, que estamos hablando de la guerra civil peruana, comillas. Yo la verdad que no voy a extenderme mucho sobre ese tema porque no es un área que conozca demasiado, pero muchos lo conocemos como la época del Sendero Luminoso, la época de el Estado contra digamos, lo que ellos llamaban terrorismo, cosas que nos resuenan mucho en nuestro país, pero con ideologías enfrentadas que eran muy localizadas en Perú y que también con influencia de lo que venía pasando en Cuba y un montón de cosas que es súper
interesante la historia peruana, aparte de Yaragua, Perú, que gran país. Yaragua, Perú. Yaragua, Perú. Vamos a hacer un Yaragua, Perú. Pero bueno, digaba esa para ella. todo Perú. Es como cuando felicité a la madre de Tierra Huac porque le puso Tierra Huac. Ella felicitaba, qué cosa. Pero bueno, quería marcar eso, ¿no? Porque es un chabón que nada, en esa época que fue muy larga en Perú, digamos, terminó en los 2000 recién, él teniendo 2 años, la familia migró a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, y su nombre real, su nombre de nacimiento es Felipe Coronel, y sin embargo todos lo conocen como Immortal Technique, como uno de los referentes más grandes, junto a Big Pun y otros más, de raperos latinos que triunfaron en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, para entender también, es muy gracioso cómo la gente se va cruzando, viste que esto lo hablábamos una vez, me acuerdo, de cómo el hip hop es como un laberinto, viste, de cosas que te vas encontrando. Immortal Technique fue a la escuela con Manuel Lin Miranda, viste, el de Hamilton, el actor que siempre hace de latino en lugares, está en Encanto y qué sé yo. Fueron a la escuela juntos y Felipe Coronel le hacía bullying a él cuando iban a la escuela, esto me lo contaron, y que después se hicieron amigos y todo, pero muy gracioso como la gente se cruza aleatoriamente en un país tan grande como Estados Unidos, ¿viste? Tremendo. Los 2 latinos aparte, fantástico. Pero bueno, la cuestión es que, nada, a partir del contexto que vivían los inmigrantes latinos, así como los afrodescendientes en la época de los 80, que había una marginalización increíble, como sigue habiendo hoy en día también, pero peor todavía en los años 80, la realidad es que la cotidianidad de Immortal Knowledge, a quien le voy a decir Felipe en este momento, porque si no es muy largo para decir todas las veces, la inmortalidad de Felipe Coronel, la actualidad, la inmortalidad, mezclaba todo, la actualidad en ese momento de Felipe Coronel fue una realidad muy marginalizada, ¿no? Él, todo, su contexto, digamos, era bastante oscuro, dónde vivía, con quiénes se relacionaba, él lo cuenta con un nivel de orgullo, por un lado, de haber salido de esa situación, salido en el sentido de haber crecido y después salido, pero crecido también, no solamente haberse escapado de esa situación, pero lo cuenta también con cierto malestar, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que se involucró en muchas situaciones de violencia, estamos hablando de una persona que, tuvo muchas denuncias y muchas condenas, varias condenas por agresión violenta a otra persona, y que fue en Cana. La realidad es que fue en Cana, que él cuenta la experiencia de ir en Cana como una experiencia reformadora, no en el sentido de lo que esa reforma de espíritu que se supone que te tiene que dar la cárcel, sino en el sentido de él que pensando no quiero volver acá, ¿no? Como desde ese lugar de algo tengo que cambiar, y mucho de algo que, salvando las inmensas distancias, pero quiero mencionarlo porque ya lo he mencionado en ese programa, pero es muy interesante escuchar hablar a César González sobre esto, y su proceso particular, que es otro distinto en otra parte del mundo, claramente, que es acá en la Argentina, pero esto también de empezar a investigar por qué llegué acá. No solamente porque hice lo que hice, sino tipo, ¿por qué todos los que están, esto lo dice creo que en Caja Negra o en la entrevista en Futurock, no recuerdo, César González, por qué dentro de la cárcel veía que todos eran como él, como que eran todas caras parecidas, no había, viste, había como si fuese, algo pasaba para él, que todos eran del mismo sector social, viste, como todas esas cuestiones. Algo similar en ese sentido le pasó a Immortal Technique, que un poco empezó a leer, un poco empezó a instruirse, no tanto leyendo, pero sí más bien como instruirse en términos de, bueno, ¿por qué mi sector social es el que llega acá? ¿Por qué somos negros y latinos los que poblamos la mayoría de las cárceles en Estados Unidos, que recuerdo que son privadas? Lo cual involucra obviamente una situación de muchísima más desolación y tortura para los presos, ¿no? Y a partir de toda esa investigación él empezó a formarse políticamente, porque empezó a entender que había un sistema que condicionaba a la gente, en la mayoría de los casos, a tener que moverse en situaciones que, te ponían en un lugar en el que era más fácil quizás una salida violenta, ¿no? O que quizás era como hasta incluso un sistema en el que tenés que ser el más poronga porque si no la pasas mal, un montón de cuestiones así, y a partir de eso empezó a formarse políticamente y empezó a entender un poco el mundo que lo rodeaba desde una perspectiva que cada vez se iba radicalizando más a la izquierda, y empezó aparte a eso, ¿no? A tratar de buscar, luego de salir de la cárcel, lugares donde esa violencia que es tan difícil de soltar, menciona él, pueda ser canalizada de otra forma. ¿Y sabes qué encontró? Las batallas de freestyle.
Claro. Immortal Technique fue un gran campeón de batallas de freestyle. Estamos hablando alrededor del año 2000. No, mentira, 2000 nada. Alrededor del año 1997. Un chabón que empezó a ganar torneos que quizás no le daban mucha guita, pero un poco de ganancia le daban. Muchos oyentes mensuales por mes en Spotify. Es un gran referente. Pero muchos. Más de 700.000 oyentes mensuales por mes. Es un gran referente. Es muy conocido en Estados Unidos. Mensuales por mes. Claro, por las dudas, por si se confundían. Y nada, empezó a partir de esa ganancia que tenía de algunos torneos de freestyle a juntar la plata para poder financiar su carrera musical, porque entendía que en realidad lo que él quería era tener una carrera musical en la cual poder narrar su historia y la típica frase del hip hop, narrar el mundo desde su esquina. Bueno, no, en realidad no. Ahora vas a entender por qué. Primero porque todo el contexto me parece absolutamente distinto, pero además porque el encare que le dio él hoy en día quizás es algo que más frecuentemente vemos esto de lanzarse independiente. Porque ¿qué pasaba con Immortal Technique? Él se tuvo que mandar. ¿Qué pasaba con Immortal Technique? ¿Qué pasaba? Me siento una bazoca. No, lo que pasaba un poco era que él tenía letras que eran muy crudas, pero vieron que el rap, estamos hablando fines de los 90, principios del 2000, en ese momento había un montón de letras crudas de rap que tenían discos y que sacaban, pero claro, ¿qué pasa? En la industria del rap hay una crudeza que se permite y una crudeza que no se permite, en el sentido de que se financia, estoy hablando claramente. La crudeza que quizás no se financia es la crudeza que viene de un lugar claramente politizado. Immortal Technique quería rapear sobre el tercer mundo, que siendo él peruano, quería rapear sobre su realidad, quería rapear sobre un montón de cosas desde un lugar muy crudo. Ejemplo perfecto, uno de los temas más conocidos de él, que el primero que yo conocí, es un tema que me cuesta volver a escucharlo, que es Dance with the Devil, que es un tema que, para quienes sepan inglés o para quienes se encuentren la traducción, les recomiendo que lo vayan a buscar. Dance with the Devil es un tema que narra justamente desde la perspectiva de un narrador, para la redundancia, que vive en una situación también, como yo les comentaba, que había sido su juventud, de mucha violencia y no sé qué, y que se metía en el mundo de las gangs, que está tan glorificado dentro del hip hop, y que narra muy explícitamente una violación en manada a una piba. El tema lo narra. Es un tema que a mí me cuesta volver a escuchar, es un temazo, está muy bien hecho de todas formas, hay que decirlo también, pero ese nivel de crudeza era una crudeza que quizás no era soy un gángster, fumo mota, etcétera. Había un nivel de crudeza en un montón de cuestiones y también de cómo él explicaba todas esas situaciones, más allá de la narración, cómo explicaba por qué sucedían esas cosas, que obviamente, aparte más para la época, claramente, que no tenía un resuene en cuanto a lo que se podía marketingizar, ¿no? Entonces él juntó la plata que pudo por las competencias de freestyle en las que iba ganando y armó su propio sello independiente, Viper Records, hoy en día bastante más cotizado, por supuesto, pero en ese momento muy chiquito, y sacó su primer disco que se llama Revolutionary Volumen 1, nada, es un disco en el que claramente se ve que él venía como almacenando muchas ganas de hacerlo, se nota mucho, la realidad. Ese disco salió en el año 2001 y 2 años después salió el volumen 2, Revolutionary Volumen 2, que nada, esto de la crudeza que yo les decía, no evitó que, sin embargo, su tercer disco, que salió un par de años después, en 2008, que se llama The Third World, el tercer mundo, ese disco llegó al puesto número 12 de algunos rankings en Estados Unidos. O sea, vos fíjate, el tipo, claro, entendió que quizás la industria no tenía, la industria como eso, ¿no? Como máquina industrial de sacar material, no tenía tanto interés en lo que él estaba haciendo, pero era un escenario muy importante y él sentía que tenía que narrarlo. Y había gente que tenía hambre de escuchar ese tipo de contenido también, especialmente en ese momento. Pensemos que estamos hablando del gobierno de George Bush, un montón de represión, un montón de racismo, un montón de cosas, guerra, una guerra aparte muy explícita, como algo muy vivido, más allá de que no haya sido en su territorio, como ninguna guerra de los Estados Unidos excepto Pearl Harbor. Nada, era un momento de mucha violencia y de mucha alteración en los Estados Unidos y ese contenido tenía gente que quería escucharlo. Vos mencionabas a Mos Def, llegó a tener colaboraciones con Mos Def, sacó en el año 2005 también con DJ Green Lantern un tema que se llama Bin Laden, que fue parte de una campaña también que hicieron estos artistas y otros más en contra de George Bush, ¿no? También entendiendo toda esta secuencia de nos está sometiendo una guerra, transoceánicamente, en el que estás matando un montón de gente, que nos haces a nosotros matar gente por vos, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que es súper interesante ver todo lo que pasó. Un tema aparte que se amplía a KRS-One y a Public Enemy, o sea, muy claramente teniendo esa correlación de la historia también.
Y nada, también colaboraciones con gente de distintas partes del mundo también. Tiene una colaboración con un rapero brasileño, por ejemplo. Muy interesado él en la narrativa de que el tercer mundo, porque es el tercer mundo, hay un montón de cuestiones. Y nada, ahora estamos viendo que quizás hay artistas que obviamente tienen expresiones nada, a favor o en contra de un tipo de ideología, no necesariamente un partido, me refiero como realmente en contra de la pobreza, en contra del racismo, en contra de la marginalización, en contra de la represión, en contra de la ayuda, un montón de cosas. Él se planteaba que toda su discografía tuviese ejes concretos que sean pro inmigración, teniendo en cuenta, aparte de quién estamos hablando, una persona que sufrió todo lo que sufren los inmigrantes en Estados Unidos, una persona que es internacionalista, que está en contra del republicanismo yanqui, una persona aparte que ha decidido con su guita hacer cosas realmente importantes. Tiene un programa de becas para jóvenes también, que siguió hasta hace un par de años también. Y salió un documental que quiero recomendar para cerrar con Immortal, que salió en 2011, que se llama The Revolution of Immortal Technique, que creo que sigue en YouTube, si les interesa verlo. Así que nada, es muy interesante ver cómo el primero que traje aparte narra de una persona, digamos, estamos hablando de una persona que de Latinoamérica migró a los Estados Unidos y sufrió como latino en los Estados Unidos, que también fue parte de un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del hip hop también, especialmente en la década de los 80 y los 90. Así que nada, me parecía interesante traerlo primero, y si querés escuchamos un pedacito de Freedom of Speech, uno de los temas también de Revolution Volumen 2 del año 2003, y te cuento de una dupla muy importante que sé que le gusta a Sexto Zen, al Tigre Blanco, sé que le gusta mucho. Vamos nomás. Freedom of speech, motherfucker. Okay. Something for the kids. Step in the club smoothly with the L in my hand. Bitches know that I'm a freak, like the Elephant Man. Intelligent plans, fuck a record deal. I want development land with my benevolent clan. And that's the reason that I only trust my fam. 40,000 records sold, 400 grand. Fuck a middleman, I won't pay anyone else. I'll bootleg it and sell it to the streets myself. I'd rather be that than signed and stuck on a shelf. And because of this, executives try to diss me. Racism frozen in time like Walt Disney. And now they say they want to get me signed to the majors. If I switch up my politics and change my behavior, trying to tell me what the rhyme about over the beat. Bitch niggas that never spent a day in the street. But I repeat that, nobody can hold my reins. I put the truth on tracks, niggas, simple and plain. Continuamos en la columna de Flor Viva y... Sobre este sample de Pinocho. No, espectacular. Es muy bueno. ¿Esto cómo sigue? Esto sigue con la segunda parte, que es de quizás una dupla que es un poco más conocida, que es Dead Press. Estamos hablando de una dupla que está compuesta por Stickman, que viene de Florida, en realidad nació en Florida, después se mudó a Georgia, y de M1 o M1, que yo pensé que yo le decía M1, pero parece que es más generalizado, tipo en Estados Unidos alguna gente le dice M1, y me sentí un poco mejor. Un neoyorquino, una persona de Brooklyn, que se conocieron en Florida cuando fueron a la universidad juntos. Obviamente trazaron puentes enseguida por una cuestión de similitud ideológica y de gusto por el rap, cosa que es una mezcolanza hermosa, ¿viste? Cuando te conectás con alguien por eso es bárbaro. Y estamos Quiero hablando... decir que me gusta mucho el fondo que puso Flor. ¿Qué puso Maru? Que puso Flor. Flor no hizo nada. Flor no tiene ningún mérito. Me gusta mucho el fondo en el que está saliendo Flor. Ahí va. Que es en realidad es muy bueno. lo que teníamos, pero como agrandado. ¿O es otra cosa que hiciste? No, es la obra de Nata puesta en la práctica de otra forma. Espectacular. Muy bien. Muy bien queda. Bueno, realmente espectacular. Quería compartirles eso. Me parece muy pido bien. Mil disculpas. No, seguimos. perfectamente. Pero bueno, como les contaba, ellos se conocieron a partir de la música. Les gustaba mucho Fela Kuti. Participaron más tarde de un tributo a Fela Kuti. De hecho, ambos tuvieron, aparte, colaboraciones Dead Press con algunos de mis artistas favoritos de hip hop, como Big Pan y como The Beatnuts, que amo. Pero bueno, estamos hablando justamente de Dead Press, que viene de Dead Presidents, pero también hay como varias otras teorías de dónde viene el apodito, pero la realidad es que también son artistas que como dupla se propusieron tener una expresión muy clara y tener como eso, sus banderas bien a flor de piel todo el tiempo, en sus letras, en sus samples, en su
digamos, en su estética. Es muy fuerte lo buenos que son, aparte realmente a mí me gusta mucho. Las relaciones que hicieron con distintas cuestiones importantes, como incluir monólogos de partes renarradas de Animal Farm de Orwell en sus discos, son como ideas que en ese momento realmente pegaron mucho por también la crudeza de la que tenían las letras que acompañaban ese tipo de intervenciones. Aparte tuvieron un hitazo que fue en su álbum debut, Let's Get Free, que es un discazo mayúsculas, que es un disco que en muchos sentidos está adelantado a todo lo que mal llamado fue rap consciente posteriormente, por cuestiones que tienen que ver hasta con lo sonoro, con lo musical. Y la realidad es que fue muy bien recibido ese disco, porque es un poco lo que te contaba de esto de Immortal Technique, de que había de todas formas, a pesar de cierta resistencia del capital concentrado de la música a la politización más concreta, hay un hambre de escuchas, y también ya para la época en la que salió, que es el 2000, un año antes también que el primer disco de Immortal Technique, también había una situación muy en ebullición de gente que quería que sus artistas hablen también de sus realidades y de las realidades que los mismos artistas tenían en concreto, ¿no? Como no borrar todo el pasado y ahora soy un gangsta celebrity, sino que les interesaba un montón de relatos. Son épocas en las que obviamente sonaba Tupac en todas partes. Estamos hablando de una época que realmente el hip hop representó un montón de narrativas muy punzantes y muy interesantes. Y este disco fue muy bien recibido, aparte porque tenía un hit particular que se llama Hip Hop, que sonó por todas partes. Estoy convencida de que la mayoría de la gente que curte rap yankees y escucha ese tema lo va a haber escuchado, o lo va a haber escuchado sampleado, porque es un tema muy sampleado también. Pero también ellos, algo que me interesaba, además de un montón de cosas en las que coinciden con todo lo que yo dije de Immortal Technique, la realidad es que empezaron a llevar adelante una bandera que tenía mucho que ver con la Zulu Nation, que tenía que ver con un montón de otros valores que circundaron al hip hop durante su desarrollo. Empezaron a hablar un poco de esta frase de "It's bigger than hip hop", ¿viste? Como es más grande que el hip hop, como hay algo más, como el hip hop no es solo la música, el hip hop no es solo hacer un graffiti y pintarlo lindo, el hip hop es una cultura, pero además de resaltar eso, era también resaltar que es un poco una disrupción, un campo de resistencia, un lugar donde se discuten ideas, un montón de cuestiones de resistencia a no la opresión como en general, sino en concreto en esa época al gobierno de Bush, a la gentrificación, a la capitalización por gente que no pertenecía al hip hop del hip hop, a un montón de cuestiones que ellos tratan mucho en su música, y además ya yo creo que son personas que trataron siempre de mantenerse al día con las discusiones políticas que había en el momento. El disco que sacaron en 2012, no hace tanto tiempo, 11 años, se llama Information Age, y habla un poco también de cómo los tiempos realmente cambiaron desde que ellos empezaron a hacer música y de meter su ideología política ahí de una forma más explícita, teniendo en cuenta todo lo que la revolución de Internet, por ejemplo, generó para la industria, para la música, para la política, para la información. Son chabones que todo el tiempo hablan de estar en contra de los medios concentrados, de estar en contra de la manipulación mediática, especialmente ellos hablan mucho de la manipulación mediática de las clases más bajas, que terminan echando culpas a sí mismos, digamos, de un montón de cuestiones, o a gente que no es la verdadera responsable de determinadas cosas, como un montón de cuestiones que ellos dicen en sus letras que son muy interesantes. También recordemos que su disco de 2004, un momento en el cual lo gangsta estaba ATR, especialmente el Mafia Gangs, ellos sacaron un disco que se llama Revolutionary But Gangsta, como teniendo también esa secuencia de, bueno, gangsta, pero también un gangsta comprometido, ¿viste? Como el gangsta, que es como un poco eso de quién es el rebelde real, ¿no? Como también hay una cuestión también de atacar lo macro en sus discursos y no solo... Como el atrevido de Trueno. Bueno, claro, pero estamos hablando de 2004, ¿no? Como claramente hay una cuestión también de entender que era como eso, por eso te decía, ¿no? Como hay un registro de cómo iba evolucionando el hip hop y hacia qué lugares y qué personas iba llegando, que para ellos es importante relatarlo. Por eso también lo que yo decía al principio de la columna, ¿no? Que el hip hop también sirve a veces como registro, como todos los otros géneros musicales, o por lo menos prácticamente todos, de registro de lo que va pasando. Son como un poco un reflejo de lo que va pensando quien lo hizo en X momento de la historia, ¿no? Y su activismo, en el caso de Dead Press, y que en ese disco particular, que realmente les recomiendo que vayan a escuchar, Let's Get Free, que tiene una tapa que también ya un poco demuestra lo que se viene cuando uno le da play, ellos concretamente hablan de la antiglorificación de la violencia, específicamente de la violencia entre negros y latinos,
latinos, o sea, no hablan de una lucha pacífica necesariamente ellos, pero hablan de cómo están en contra de la violencia entre hermanos, se podría decir que es una de las expresiones que usan. También anti-manipulación mediática, como les decía, obviamente militaban, ellos siendo de origen afrodescendiente, un panafricanismo desde este lugar internacionalista que también tenía Immortal Technique desde su lugar de latino, ¿no? Como esto de también que todos los afrodescendientes que militaban en el panafricanismo tenían esta idea, esta lucha de realmente que haya una unión, una hermandad entre todas las personas afectadas por la violencia antinegro que sigue existiendo en todos los países del mundo. También, por supuesto, esto que les mencionaba del anticorporativismo, tiene muchísimas críticas a la industria musical, a cómo se capitaliza, quiénes capitalizan, en especial eso, al principio de los 2000, un momento realmente nefasto en cuanto a quienes se llevaban la teca, básicamente, y también la justicia social. La teca. Gente que específicamente de Dead Press militaban desde su activismo y su artivismo, podríamos decirle, que es una palabra que hemos mencionado en este programa, militaban realmente por la justicia social, hasta incluso una casi palmada explícita a esto del cooperativismo, a esto ¿no? Como formar círculos y redes de contención, un montón de cuestiones, incluso no se plantaban desde un lugar full anarquista, ¿no? Como había una cuestión también de justicia social y de bienestar muy interesante, obviamente planteada desde un lugar bastante más anarco que el estado de bienestar como lo conocemos en términos teóricos, pero realmente muy interesante, y ese disco realmente, además de eso, me parece un discazo en términos musicales, me parece que hay ahí un nivel de dedicación a que haya una coherencia entre la música y el rapeo impresionante, especialmente para la época y especialmente para un terreno que no había sido tan recorrido quizás en esos años como quizás fue un poco después o incluso como había sido recorrido un poco antes. Obviamente de esa época hay un montón de referentes importantes, hemos mencionado algunos, The Beatnuts tienen por ejemplo lineamientos políticos claros, no todo el tiempo, pero bueno, Talib Kweli, Mos Def, eso, que alrededor de los años, por ejemplo, en los que colaboró con Immortal Technique, fue cuando empezó su campaña, que luego acabó varios años después, en contra de Guantánamo. Que hizo esa demostración de cómo el force feeding, la alimentación obligatoria, o no sé cómo se traduce en términos técnicos, de cómo a los presos que hacían huelga de hambre los hacían comer por la nariz, que es un video bastante traumático, traumatizante y tremendo, pero importante. Imagen, Flor, en este momento, 23, sí, 26. Lo lamento mucho. Me voy contento a casa. Pero bueno, nada, eso. Quería resaltar esto, ¿no? Que obviamente que en esta columna siempre hablamos de cómo la política obviamente permea todo, que es la frase que siempre repito y que no me acuerdo ni a quién se la robé, pero eso de que agarrar un micrófono es política y no agarrar también es política, pero que eso, hay gente que efectivamente se dio la tarea porque era su interés, poner explícitamente sus ideas en el rapeo, en la música, en la estética, en un montón de cosas, y estos dos artistas, tanto el dúo Dead Press como Immortal Technique, artistas muy reconocidos realmente, cuyas letras siguen siendo terriblemente vigentes, siguen estando terriblemente vigentes al día de hoy, especialmente en ciertos contextos, como es justamente los Estados Unidos, por ejemplo. Así que nada, quería resaltarlos y traerlos. Así que si querés escuchemos un par de temitas de ellos para entender, para permearnos nosotros también. Escuchamos entonces un poco de música y nos vamos adentrando, nos vamos acercando. Promediando. Sí. No, acercando al final del programa, así que quédense un ratito. Escuchamos un poco más de música. No sé si nos iba a mandar un audio Manu Basile, que está volando en avionetas. Claro. Manu Basile en avionetas. Está verdaderamente nueva banda indie de La Plata. Pegado al cielo, el verdadero sí. Manu Basile. Le mandamos un gran abrazo a nuestro número Messi. Estamos muy orgullosos de que haya superado el momento avión. Escuchamos un poco de música que eligió Flor para cerrar esta columna y seguimos con más Nirvana Verbal.